Final inesperado. Expulsado a los 15, su vida cambió en la cabaña redonda de las montañas. Octubre de 1952 comenzó con un viento que parecía venir del rincón más antiguo de la Sierra Madre. El aire traía consigo olor a pino resinoso, a tierra seca que todavía no conocía la nieve. Y algo más, una quietud que anunciaba cambios. En el valle, las casas se apretaban como viejas manos alrededor de los corrales. En la loma, solo había piedra, pasto corto, y un camino que subía en zigzag dejando atrás la voz del pueblo. Mateo Salgado tenía 15 años, y llevaba puesto lo que había podido rescatar de la casa donde vivía con su padrastro. Una camisa de algodón remendada en el codo, un pantalón áspero, y unas botas con tacones gastados. En la mochila llevaba un cuaderno pequeño, con páginas gastadas por el tiempo y la intemperie. El cuaderno de su abuela. No era un libro fino ni una reliquia. Eran hojas clavadas con una cuerda, esquemas simples, notas a lápiz, dibujos de techos y muros hechos por manos acostumbradas a medir con la mirada. Para Mateo, aquel cuaderno tenía más peso que su única muda de ropa. Era un mapa de memoria. La orden fue seca, como una piedra que cae. Lárgate. No hubo discusión, solo el gesto del padrastro empujando con la punta de la bota la mochila hacia la puerta. No hubo golpes. El quiebre fue un silencio que rompió a Mateo en dos. Salió sin lamentar en voz alta. Su despedida fue una palabra que se quedó dentro. Adiós, pero no para siempre. Adiós como quien cierra una puerta sin querer volver a mirar. Subir la loma no fue un plan noble ni heroico. Fue una decisión medida en pasos, en minutos, y en la necesidad de tener un lugar propio donde no le dijeran que su respiración molestaba. La loma, con sus afloramientos de roca y chirridos de zarzamora, ofrecía un sitio cuya soledad no era castigo sino posibilidad. Allí decidió quedarse y probar lo que su abuela había escrito en su cuaderno. Maneras viejas de juntar techo y pared que, en su memoria, habían protegido a su familia de inviernos más crudos que los que esperaba. En los primeros días, se dedicó a observar más de lo que hablaba. Aprendió a leer el paisaje como si fuera un libro abierto, donde la nieve se pegaba en otoño, por donde se colaba el viento, qué loma quedaba más resguardada del cierzo. Marcó un círculo en el suelo con una varilla y una tiza prestada de un arriero que pasó una mañana. No fue un gesto romántico, fue un cálculo práctico. Si algo ha de sostener el calor, mejor que no tenga esquinas para perderlo. Así marcó el perímetro de la casa redonda que pensaba levantar. Los primeros días fueron de manos rotas, de dedos entumecidos por la tarea de arrastrar piedras y recoger troncos de pino. Con lo que encontró en la loma, y con lo que pudo bajar desde el valle, algunas tablas viejas, cuerdas, clavos oxidados, levantó una base de piedra que siguió la curvatura del círculo. Mateo no sabía leer planos técnicos, pero en el cuaderno de la abuela había trazos que decían cómo calzar las piedras para que no cedieran, cómo emparejar la base para que el agua descendiera sin colarse. A veces, al arrodillarse para encajar una laja, pensaba en la abuela recordándole a no perder la paciencia con la roca. En el cuaderno, además de esquemas, había notas que olían a humo y a inviernos pasados. La piedra que escucha al agua se mantiene en pie. La gente del valle no comprendía. Desde abajo se oían risas y cuchicheos. ¿Qué hace el muchacho ahí arriba? ¿Quiere hacer una de esas casas de indios? Decían indios, sin intención de herir, por costumbre y por la ignorancia de quienes nombran sin reparar. Tomás, un arriero de pocas palabras, fue uno de los primeros en subir a curiosear. Encontró a Mateo con las manos enterradas en barro y barro hasta los codos, junto a un montón de troncos pelados. Miró el círculo y preguntó con incredulidad: ¿No será mucha obra para un agujero redondo? Mateo respondió con la calma de quien tiene hambre de probar algo. La abuela decía que el círculo guarda. Los días se fueron hilando en un ritmo que era a la vez lento y urgente. Amaneceres helados, mañanas de trabajo con la garganta seca,
Atardeceres en que la montaña se quedaba sola con el crepitar de la fogata. Mateo aprendió a mezclar tierra con tierra más arcillosa, a colmar los intersticios entre troncos con un empaste que luego al secar apretaba como una costura. Levantó muros gruesos que tenían, en su interior, el recuerdo de manos que habían amasado barro antes que él. Cada vuelta de la pared era una pequeña victoria que usaba para medir su ánimo. El techo fue un desafío. Había visto en el cuaderno dibujos de techos cónicos, de paja compacta, o de tablones dispuestos como escamas. Optó por algo que pudiera manejar solo. Una estructura de vigas que convergían hacia un centro. Una pirámide suave cuyo vértice se abría en un pequeño respiradero. Sobre las vigas colocó duelas de madera, y por encima, una capa de barro y pasto, que sellaba y hacía resbalar la nieve. Era un techo que no quería acumular peso, ni permitir que el agua se introdujera. Su forma hacía que la nieve bajara, como si resbalara de una espalda. Cuando la primera lluvia golpeó las duelas, Mateo sintió un alivio profundo. El techo cantó como una vasija. La vida en la cabaña redonda no era austera por elección, sino por necesidad. Al centro, un fogón pequeño servía de corazón. No era una chimenea alta como las del valle. No había forma para tanta piedra y tanta obra. El fogón respiraba tan cerca del suelo, que su calor llenaba la casa en círculos, y la gente que vino después a verlo, dijo que dentro se estaba como en un bolsillo tibio en medio del viento helado. Mateo aprendió a cocinar con poco fuego. Una olla colgaba sobre el rescoldo, y el vapor se mezclaba con la luz que bailaba en las paredes de barro. Las jornadas se partían en repeticiones sencillas. Por la mañana, cuando la escarcha aún vestía la hierba, Mateo barría la puerta con una rama, y revisaba la estiba de leña que apenas llegaba. Luego bajaba al valle por hilos de camino a buscar provisiones, a veces intercambiando huevos por un poco de harina con unas vecinas. Al mediodía volvía a la loma, y las manos retomaban la obra. Al anochecer, el pueblo abajo se iluminaba con lámparas de aceite y humo que subía en columnas. En la loma, la cabaña guardaba una quietud que olía a tierra seca y caldo. El rumor del valle se movía en tres tiempos: burlas, curiosidad, desprecio resignado. Va a pasarlo mal, decían unos. Ese muchacho no sobrevivirá al invierno, afirmaban otros con la certeza de quien nunca ha probado otra cosa. Para Mateo, las palabras eran viento. Entraban y salían, no alteraban la labor. Su fe no era en sí mismo, sino en lo que había aprendido a escuchar. La memoria de su abuela, ese cuaderno con garabatos y notas. No creía en milagros. Creía en las manos que saben volver la tierra acogedora. La primera gran prueba llegó con la nieve. No fue una tormenta efímera, sino una serie de días en que el cielo se quedó pálido, y la montaña fue cubriéndose de blanco, como quien pone una sábana sobre los rincones antiguos. En el valle, las casas rectangulares se cubrieron de un manto pesado. La gente encendió chimeneas y hogueras, como si cada hogar necesitara demostrar que podía luchar contra el frío. La leña comenzó a consumirse con una rapidez que asustó a algunos. Si sigue así, no tendremos para todo el invierno, murmuraban. La cabaña redonda recibió la nieve como estaba prevista. El techo la hizo deslizar. Las paredes gruesas atraparon el calor generado por el fogón y lo conservaron. El interior era tibio sin que ardiera un fuego feroz. Una sensación de equilibrio, como un pecho que respira a ritmo constante. Tomás volvió una tarde de tormenta, llevando consigo a un par de hombres que traían bestias cansadas de la montaña. Se detuvieron, soplaron sus manos y miraron la loma cubierta. La cabaña se veía como un claro donde había una lámpara encendida, un punto de luz rodeado de penumbras. Tomás golpeó la puerta y entró sin ceremonias. Encontró a Mateo sentado junto al fogón, una olla con caldo humeando. Las paredes vermellón oscuro donde la huella de las manos del constructor aparecía en las irregularidades del barro. Tomás se quitó el sombrero y exhaló sorprendido. ¿Cómo te mantiene eso con tan poca leña? Mateo no contestó con teorías,
Mostró la medida del cuaderno, la manera en que colocó las piedras, la altura del techo, la curvatura que no permitía a la nieve sentarse demasiado. La abuela decía, la casa aprende a quedarse con el calor si no le das por todas partes por donde escapar. Dijo con sencillez. La sorpresa fue silenciosa. No fue un aplauso ni una ovación, sino un asentimiento lento que fue germinando en la mirada de quienes entraron. Uno de los arrieros, que hacía años que recorría la sierra, tocó la pared con la punta de los dedos y murmuró, «Se siente distinta». La frase, pequeña, funcionó como una llave. Al salir de la cabaña, la nieve pegaba en sus sombreros como confeti blanco, pero en sus ojos había otra cosa. La posibilidad de una alternativa. La noticia no tardó en bajar al valle como cualquier rumor que se alimenta de asombro. Primero llegó a los oídos de una mujer que, sin entender mucho, decidió enviar una olla con guiso como agradecimiento. Luego más gente, curiosa, subió a ver con sus propios pies lo que tantos habían señalado con desdén. Algunos llegaron con palabras mordaces. ¿Quién le dio permiso para ocupar la loma? Los gestos de los visitantes pasaron de la burla a la incredulidad y a la aceptación en cuestión de días. El momento decisivo fue la visita de don Eusebio. Don Eusebio era un hombre de costumbres, respetado por la solvencia de sus juicios y la calma de sus movimientos. Dirigía pequeñas asambleas en la plaza, y decidía junto a otros cuándo era preciso comprar lana a los tejedores, o cuándo convenía abrir el camino hacia el mercado. No era un hombre dado a novedades. Pesaba cada palabra como quien sopesa un saco de grano. Había oído de la cabaña por bocas que, al decirlo, bajaban la voz, que el muchacho esa ha hecho algo que retiene el calor. Con esa mezcla de escepticismo y responsabilidad habitual, subió él mismo a la loma una mañana en que la lluvia aflojaba. Don Eusebio no fue con ánimo de juzgar, sino con la cautela de quien pide pruebas antes de cambiar de opinión. Lo recibieron con respeto. Mateo, con las manos todavía tiznadas de barro, y Tomás, que lo acompañaba como una sombra protectora. Don Eusebio giró dentro de la cabaña, tocó la pared, miró el techo, escuchó el silencio cómodo que solo se siente donde el frío no obliga a hablar. Al salir, se inclinó hacia Mateo y dijo algo que no era un elogio grandilocuente, sino una constatación práctica. Volveré en primavera. Si esto resiste, tendremos que hablar. Las palabras no fueron una bendición, sino un contrato de expectativa. El pueblo miraría y si la prueba era cierta, actuaría. El invierno continuó con su rigor, pero la apuesta de Mateo no era sobre la luna, sino sobre la tierra y la voluntad. Con cada día de nieve que no penetraba la cabaña, la duda se iba haciendo sutil. El valle, que había quemado su leña a un ritmo alarmante, empezó a mirar con otros ojos. Algunas familias que habían burlado al principio, en noches frías enviaron a un tío o a una prima a preguntar cómo se hacía la mezcla, dónde se clavaban las vigas, o qué tipo de paja se usaba en el relleno del techo. Mateo no repartía recetas, compartía el trabajo, enseñó a quienes preguntaron los gestos. Cómo tornear una madera para que encajara, cómo humedecer la mezcla hasta que dejara de pegarse a la mano, cómo alisar una pared con la palma para que no quedaran rendijas donde el frío pudiera entrar. No eran lecciones magistrales, sino manos enseñando a otras manos. La transformación social no fue inmediata ni total. No hubo una marcha triunfal de todos hacia la loma. En lugar de eso, la montaña observó un cambio paulatino. Primero, una casa construida por una viuda que quería proteger a sus nietos. Después, un galpón para animales cuyo techo curvo mostró menos pérdida de calor. Más adelante, un pequeño refugio para arrieros en un collado donde el cierzo pegaba con furia. Cada nueva estructura contaba la historia de la cabaña redonda, sin pronunciar el nombre de quien la había iniciado. Mateo no buscó publicidad. Su fama fue una consecuencia, y no un objetivo. Con la primavera vino la comprobación pública.
Don Eusebio cumplió su palabra y volvió. Caminó con paso lento hasta la loma, observando la vida que había brotado alrededor de la idea que alguien pudo tomar por extravagante. Encontró casas con techos moldeados, muros más gruesos y la gente con menos apuro en amontonar leña. Don Eusebio se sentó en el umbral de la primera cabaña que se había erguido tras la suya, y dijo en voz alta, ante un pequeño grupo: «No cambiamos de costumbre por orgullo, la cambiamos por necesidad». No era una sentencia moral, sino una invitación a la práctica. El tono transformó la desconfianza en reconocimiento. El efecto fue doble. Por un lado, la comunidad ganó un recurso nuevo y práctico. Por otro, la figura de Mateo dejó de ser la del muchacho expulsado, y se convirtió, con humildad, en la de un hombre que había hecho lo que debía para sobrevivir, y sin buscarlo, había ofrecido a otros una salida. La gente empezó a traer material, a compartir herramientas, a ofrecer manos en las jornadas de construcción. La loma dejó de ser un sitio de exilio, y se transformó en taller. Mateo, que nunca buscó aplausos, recibió algo más valioso: compañía. La abuela, desde la memoria y desde las páginas gastadas del cuaderno, parecía presente en cada gesto compartido. A veces, por la noche, sentado junto al fogón, él volvía a leer las líneas que ella había trazado, imaginando los dedos que habían hecho las notas. No adoraba una idea, honraba un método que había salido de la costumbre y de la experiencia. Para él, la casa redonda no era símbolo de triunfo personal, sino de reparación. Había devuelto a la comunidad un modo de enfrentarse al invierno que no requería derroche. Los años trajeron cambios más sutiles. Mateo no se convirtió en un maestro con título, ni en autoridad indiscutible. Se hizo maestro en la medida en que su casa siguió en pie, y su manera de construir se probó. Enseñó a sus vecinos sin pedir nada, intercambiando horas de trabajo por comida o por la madera que podría necesitar. De vez en cuando, bajaba a hablar en la plaza, caminaba entre la gente como uno más, hablando de telas, de rutas de los arrieros, de la idiosincrasia del viento. La comunidad, que al principio había sido un círculo que cerraba puertas ante el diferente, pasó a ser un círculo que aprendía a abrir otras formas de mirar. El legado no fue inmediato ni uniforme. Algunas familias guardaron las ideas para ellas, otras las adaptaron como podían. No hubo un manual que se repartiera con solemnidad, sino piezas sueltas de saber. La curva del techo, la mezcla que no se quiebra, la decisión de no construir tanto por costumbre, sino por necesidad. La innovación nació de la tradición. Aquí radicaba la ironía que el pueblo tardó en reconocer. Lo nuevo más eficaz brotó de lo viejo que hasta entonces habían despreciado. La vida de Mateo siguió su curso. Con los años se le marcaron surcos en las manos y en la frente. La loma le dio hijos, no biológicos en el sentido estricto, sino una descendencia de casas, de técnicas y de personas que aprendieron a mirar la sierra de otra manera. Hubo humildes oficios que empezaron a tomar la forma de la cabaña redonda, un panadero cuya pequeña hornera se protegía mejor con techos curvos, un pastor que guarecía su ganado en cobijas que no requerían tanto fuego. En cada caso, la práctica se ajustó a la geografía. La sierra, que no ofrecía abundancia fácil, contestó a la medida con una exquisita economía: menos leña, menos cansancio, más quietud. Hubo, claro, episodios que no entraron en ningún relato conveniente. Noches en que la nieve se pegó tan tenaz que hubo que racionar el fuego. Días en que el viento cortó el agua y se hizo necesario bajar al valle a buscarla. Discusiones sobre quién pagaba por los materiales, qué técnicas conservar y cuáles mejorar. Esas pequeñas fricciones no llamaron la atención de la historia porque eran domésticas y necesarias, y la grandeza de lo cotidiano raramente hace ruido. La comunidad cambió sin quererlo mucho y sin dramatismos. Cambió por la fría y práctica necesidad de mantenerse con vida. Con el tiempo, Mateo envejeció. Sus pasos se hicieron más pausados, sus manos más firmes en la memoria de gestos. Siguió viviendo en la loma,
siempre en la cabaña redonda que se convirtió en su casa, y en un punto de referencia para otros. Hubo quien le ofreció regresar al valle, vivir en una casa más cómoda, con mayor cercanía a la plaza. Él se negó sin altivez. Aquí está mi trabajo, decía. No era rechazo al pueblo que lo había expulsado años atrás, sino fidelidad a la idea que había probado ser útil. En ciertas tardes, cuando el sol bajaba y la sombra alargada de los pinos dibujaba un borde dorado en la loma, se le veía sentado en el umbral, silencioso, observando cómo las pequeñas cabañas formaban un círculo de ecos que respondían a su propia voz sin que nadie hubiera gritado. La historia que empezó con una expulsión se fue transformando en una lección sobre la persistencia humilde. Mateo no buscó el reconocimiento. Su empeño fue práctico. Vivir. Y sin proponérselo, su vida terminó por cambiar no solo la manera de habitar la sierra, sino la forma en que la gente pensaba sobre lo que heredaba. La abuela Raramuri, en su cuaderno de páginas gastadas, no dejó doctrinas sino observaciones. La casa es como un cuerpo. Si la tapas de cualquier lado se enfría. Si la cierras, pierde vida. Ese pensamiento, sencillo, fue el que guió la mano de Mateo más que cualquier presunción de sabiduría. Quédate hasta el final, para ver si su apuesta funcionó cuando llegó la nieve. Hubo por supuesto momentos de tentación. El reconocimiento público que podría haber transformado su historia en espectáculo. Algunos llegaron a decirle que debía cobrar por enseñar, que era tiempo de capitalizar su ingenio. Mateo rechazó la idea no por modestia impostada, sino por coherencia. Su interés no estaba en ser la fama del valle, sino en que la gente tuviera formas de vivir mejor. Compartía su tiempo como quien comparte un fuego, sin contarlo por monedas. Con los años su figura se fue volviendo menos imprecisa y más cotidiana. La escuela de un pueblo abajo invitó a las mujeres a conversar sobre la manera de conservar la leña. Los jóvenes aprenderían a medir no solo la longitud de una tabla, sino la curvatura que permitía resbalar la nieve. Mateos, en plural, hubo varios, no siempre con su nombre, pero sí con su gesto. Alguien que, expulsado de donde vivía, puso las manos a la obra y terminó por volver el exilio en una especie de fundación. La loma mantuvo su silencio. Cuando el invierno llegó, ahora años después, no fue solo la cabaña de Mateo la que resistió. Fueron las muchas pequeñas expresiones de la técnica que la gente había ido adoptando sin grandes ceremonias. El valle, que una vez había quemado la leña con ansiedad, ahora regulaba el consumo con prudencia. El ahorro no se hizo visible en grandes cifras, sino en la tranquilidad que llegaba a las noches. Menos gente se despertaba para añadir un trozo de leña al fuego. Menos manos amanecían agarrotadas por el frío. La transformación no eliminó la dureza del clima, pero alivió su peso. En el ocaso de su vida, Mateo seguía siendo el mismo hombre que subió la loma con una mochila y un cuaderno. Su rostro marcó las huellas del esfuerzo, y sin afrentas, aceptó que había tenido suerte de tener la herencia de su abuela. La cabaña, por su parte, envejeció con dignidad. Las paredes curvadas se cubrieron de musgo en algunos tramos, las duelas del techo crujían con el viento, pero la estructura seguía fiel a su idea inicial. Hubo reparaciones, mejoras menores, manos que la reforzaron cuando ya sus propias manos no tenían la fuerza de antaño. Alrededor de la casa, otras cabañas seguían apareciendo, y juntas formaban un paisaje domesticado que ya no parecía extraño. El final inesperado de la historia no fue un aplauso, ni una estatua dedicada a su figura. El giro fue más sutil. Su expulsión a los 15 no acabó en ruina ni en derrota, sino que, con una mezcla de memoria y trabajo, se transformó en una forma de vida que benefició a muchos. El pueblo dejó de mirar con superioridad a lo que consideraba ajeno. Empezó a respetar la experiencia que la abuela había dejado en notas, y la perseverancia de un muchacho que no se dejó vencer por la indiferencia. En las últimas páginas del cuaderno de la abuela no había profecías ni recetas milagrosas. Había listas escritas con letra apretada, dibujos toscos de techos
y comentarios como probar con paja seca de la ladera sur, o no usar piedras grasas, observaciones anotadas en la costumbre de quien vive con inviernos largos. Mateo siempre decía que esa sencillez era su mayor riqueza. No tenía que inventar nada, tenía que recordar. Y recordar era, a la vez, escuchar la tierra y respetar el tiempo de las cosas. Cuando los años lo cubrieron con la serenidad de lo hecho, Mateo se permitió mirar atrás sin amargura. La expulsión que lo había empujado ladera arriba, dejó de ser un castigo para convertirse en una trama de aprendizaje. La cabaña redonda en la loma quedó como un faro modesto. No era un monumento, sino un lugar donde la vida siguió su curso con menos sobresaltos. Allí, los niños jugaban entre las paredes curvas como si la casa los abrazara. Los viejos se sentaban a contar historias sobre cuando la nieve pegó más fuerte, y los hombres que trajeron madera hablaban de una leña que ahora alcanzaba para más. Con la muerte de su padrastro, algunos pensaron que la historia acabaría en reconciliaciones o en remordimientos. No fue así. El pasado siguió siendo pasado. Mateo nunca buscó venganza ni reparación. Su mirada se orientó hacia adelante. En las semillas que brotaron del cambio que posibilitó, en las manos que aprendieron a construir sin derrochar, en las voces que dejaron de burlarse para preguntar y aprender. El silencio de la loma guardó muchas cosas, pero sobre todo, guardó la memoria de una idea que había vencido la costumbre. En la última escena, años después, la loma aparece de nuevo como en aquella mañana de octubre. Pinos, guijarros, un camino que sube con paciencia. La cabaña redonda sigue en pie, más baja por la erosión de los años, pero con su esencia intacta. Las puertas están gastadas por el paso de la gente, y detrás de ellas arde un fogón que ya no pertenece solo a un hombre, sino a una forma de habitar. Mateo, ahora con el cuerpo más lento pero con la mirada clara, se sienta en el umbral y observa cómo el pueblo, abajo, ha aprendido a mirar la loma sin arrogancia. No hay una última ovación, ni una gran ceremonia. Hay manos que ayudan a reparar un borde del techo, niños que se asoman a la puerta y una mujer que trae pan recién horneado. El legado no es un trofeo, es una red de costumbres nuevas que vuelven a hablar de lo antiguo. La historia termina con una imagen quieta. El círculo de piedra y barro sobre la loma, la nieve que alguna vez vino y probó las paredes, el sol que lo mira desde la distancia, y las voces que ya no usan más la palabra loco para describir la casa. El final inesperado no fue la gloria, sino la persistencia silenciosa de una idea que cambió la vida de quienes la aceptaron. Mateo murió sin grandes fanfarrias, pero su vida dejó una estela de casas, de manos y de saberes que continuaron enseñando a los que vinieron después. Si esta historia te conmovió, compártela. Hay otras voces y saberes que merecen perdurar.